Para que todos entendamos mejor los rubros que veremos, supongamos que usted es dueño de una panadería. Esta panadería le genera ingresos que vienen de la preparación del pan y su venta. Sin embargo, para preparar el pan, usted debe asumir unos costos como el horno, el mostrador y demás maquinaria necesaria, así como el salario de sus empleados y la harina. Adicional a esto, usted debe asumir unas deducciones como el arriendo del local y los servicios públicos. Así es como su negocio, al final del año, le genera unas utilidades, que son el resultado de los ingresos menos los costos y las deducciones que tuvo que asumir. Además, su negocio debe pagar unos impuestos sobre los ingresos por la venta de pan y sobre los bienes y propiedades con las que usted cuente, como la maquinaria o los ahorros en bancos, por la propaganda exterior que puso promocionando su panadería, por el carro que usa para hacer los domicilios, por la gasolina que le pone al carro y por el derecho de disfrutar del alumbrado público, entre otros. Ahora, supongamos que en el segundo piso de su panadería vive una familia a la que le incomoda el olor a pan. Para compensarlos, usted acordó pagarles cierta cantidad de dinero. Estos pagos se pueden denominar inversiones sociales. Finalmente, asumamos que el gobierno le compró la mitad de su panadería, por lo que tiene derecho a participar de la mitad de las utilidades que ésta genera durante el año. Estas utilidades pagadas se conocen como dividendos. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, vamos a estudiar los rubros de la renta extractiva, comenzando con los que se calculan a partir de los ingresos y utilidades de empresas de ambos sectores, es decir, el impuesto de renta, el impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, el impuesto al patrimonio y los impuestos de orden local. Los primeros dos son el impuesto de renta y el impuesto sobre la renta para la equidad, conocido como CREE. Este último fue creado recientemente buscando mejorar los beneficios para los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Ambos impuestos son recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la cual tiene entre sus funciones administrar y controlar que las personas y empresas paguen sus obligaciones tributarias con la nación. Para liquidar ambos impuestos, la DIAN usa una definición similar a la de utilidad que acabamos de ver, en la cual llama renta a los ingresos y renta líquida agravable al resultado de tomar los ingresos y restarles costos y deducciones. El contribuyente, que en este caso es la empresa de la industria extractiva o la panadería, está obligado a pagar un 25% de su renta líquida agravable por concepto de impuesto de renta y un 8% adicional por concepto del impuesto CREE. En otras palabras, si su panadería vendió 100 millones de pesos de pan durante el año y le costó 10 millones producir este pan, su renta líquida agravable sería 90 millones de pesos, sobre los que debería pagar a la DIAN ambos impuestos, es decir, un 25% sumado a un 8%, dando como resultado un 33%, equivalente a 29.700.000 pesos. El proceso para pagar el impuesto de renta y el impuesto CREE comienza con el hecho generador, es decir, la producción de pan en su negocio o de minerales e hidrocarburos en empresas de la industria extractiva. Posteriormente se realiza la liquidación del impuesto, que no es otra cosa que calcular el monto a pagar. Para realizar este cálculo, usted puede hacer uso de los cuadernos donde registra cuánto vendió y cuánto le costó producirlo en su panadería. El cálculo del monto que debe pagar tiene que ir en el formulario de declaración de la DIAN para realizar el pago de los impuestos. Finalmente, el dinero es recaudado, es decir, recibido por la DIAN. El tercer impuesto asociado con ingresos o utilidades y que deben pagar empresas de la industria extractiva es el impuesto a la riqueza o al patrimonio, como se le conocía antes del 2014. Este se cobra sobre las posesiones que pueden ser usadas para generar ingresos. En nuestra panadería, estas posesiones corresponden al horno, la caja registradora, las neveras, el mostrador, el carro de domicilios y también el dinero guardado en la cuenta bancaria de la panadería. En proyectos de la industria extractiva, este patrimonio puede ser la maquinaria necesaria para extraer el producto, los vehículos de transporte y carga y los depósitos en cuentas bancarias, entre otros. Debe ser pagado por empresas o personas que tengan un patrimonio igual o mayor a 1.000 millones de pesos libre de deuda. Es decir, si el patrimonio de su panadería, conformado por electrodomésticos y vehículos, suma 1.000 millones de pesos, pero usted aún debe 100 millones al banco que le financió el horno y otros electrodomésticos, el patrimonio de su panadería es de 900 millones de pesos y, por lo tanto, no está obligado a pagar este impuesto. Ahora bien, si su patrimonio libre de deuda es igual o mayor a 1.000 millones de pesos, deberá calcular entre el 0.15% y el 1.5% del valor de este patrimonio y pagarlo a la DIAN anualmente. La tarifa dependerá del tamaño de su patrimonio y de si quien está obligado a pagar el impuesto es una persona o una empresa. En este caso, el hecho generador
es el monto sobre el que se calcula el impuesto, es decir, el valor libre de deuda de las posesiones con las que se pueden generar ingresos. Para realizar el cálculo del valor a pagar por la panadería o cualquier empresa de la industria extractiva, podemos volver a usar nuestro cuaderno, donde tenemos información sobre el valor de nuestras posesiones. Con esta información, podemos calcular el valor a pagar y diligenciarlo en el formulario de declaración del impuesto de la DIAN para posteriormente pagarlo. En cuarto lugar, están los impuestos subnacionales pagados por ambos sectores, asociados también con los ingresos y las utilidades. Se caracterizan por ser recaudados y administrados por las entidades territoriales para financiar su funcionamiento e inversiones. El impuesto de industria y comercio ICA, avisos y tableros, estampillas, impuesto predial, sobretasa a la gasolina, impuesto sobre el servicio de alumbrado público y el impuesto de vehículos. El primero de los impuestos subnacionales es el de industria y comercio ICA, el cual es calculado sobre los ingresos generados por la empresa dentro del municipio. Siguiendo con el ejemplo de la panadería, para pagar el ICA se debe calcular el ingreso anual. Basados en esta información y en la tarifa acordada con el municipio, se debe calcular el monto a pagar y se debe diligenciar el formulario de liquidación municipal. Con este requisito, la Secretaría de Hacienda Municipal genera la cuenta de cobro con la cual usted podrá realizar el pago. Por ejemplo, el municipio Villa Feliz define que por cada 1.000 pesos de ingresos, la panadería deberá pagar de impuesto de industria y comercio 10 pesos. Entonces, si nuestra panadería vendió 100 millones de pesos en pan, deberá pagar de ICA 1 millón de pesos al año. El segundo impuesto subnacional, basado en los ingresos y utilidades de la industria extractiva, es el de avisos y tableros. Mediante este, el municipio le cobra a su panadería o a cualquier empresa de la industria extractiva la colocación de vallas, avisos o tableros que patrocinen su producto en lugares visibles desde el espacio público. Su panadería tendría que pagar al municipio una suma equivalente al 15% de lo pagado por impuesto de industria y comercio. En nuestro ejemplo, el 15% del millón de pesos pagado por ICA es 150.000 pesos. El tercer tipo de aporte asociado a los ingresos y utilidades de la industria extractiva son las estampillas. Se trata de un cobro que se realiza sobre la expedición de actos, contratos o documentos expresamente mencionados para cada estampilla. Para nuestro ejemplo, supongamos que la panadería acepta firmar con el municipio un contrato en el que la alcaldía le compra pan por un año para los estudiantes de primaria y bachillerato de la escuela municipal. Para usted es un buen negocio porque asegura la venta de un volumen alto de pan durante el contrato. El municipio, por su parte, aseguró la provisión de parte de la merienda para los estudiantes por un año. En el contrato se pactaron, entre otros aspectos, que se le paguen 10 millones de pesos por el año entero de meriendas. Sin embargo, el municipio le informa que para poder legalizar el contrato, primero debe pagarle 2 estampillas establecidas para contratos de este tipo. Recursos que son utilizados por el municipio para impulsar la cultura y para dotar y financiar el funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad. Por un lado, debe pagar la estampilla Procultura, cuyo valor varía entre el 0.5% y el 2%, la cual usted logró negociar en 0.5% sobre los ingresos asociados al contrato, es decir, los 10 millones de pesos. También debe pagar la estampilla Pro Ancianos, equivalente al 1% del valor del contrato. Al final, si usted quiere quedarse con este contrato, deberá pagar ambas estampillas, la primera por 50.000 pesos y la segunda por 100.000 pesos. El cuarto tipo de impuesto subnacional asociado a ingresos y utilidades se conoce como predial, y el monto a pagar se calcula como un porcentaje del valor de los bienes inmuebles que tenga la empresa o persona. Para nuestro ejemplo, asumamos que el local donde tiene su panadería es propio y no arrendado. En este caso, usted deberá pagar al municipio anualmente un monto equivalente a un porcentaje del valor del local. Generalmente, el porcentaje que aplique dependerá de factores como el municipio, si el local está ubicado en zona rural o urbana, si el uso del suelo es comercial o residencial y del estrato, entre otros. Además, usted tendrá 2 opciones de liquidación del impuesto. Dejar que la Administración Municipal liquide el impuesto usando el avalúo catastral certificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, o liquidarlo usted mismo a partir del valor comercial del predio, el cual no puede ser inferior al avalúo catastral vigente del predio. Una vez determinado el monto a pagar, deberán diligenciar el formato predial municipal anual y pagar lo que corresponda a la Secretaría de Hacienda del municipio. En el caso de nuestra panadería, asumamos que usted usa el avalúo catastral IGAC, el cual certifica que su predio vale 100 millones de pesos. Además, supongamos que la tarifa que le aplica en su municipio es 1 peso por cada 1.000 pesos.
Con lo anterior, usted debería pagar al año 100.000 pesos de impuesto predial. El quinto impuesto subnacional asociado a ingresos y utilidades se conoce como sobretasa a la gasolina. Este impuesto se calcula como el 25% del dinero destinado al consumo de gasolina hecho por la empresa dentro de cada municipio o departamento. 18.5% queda en manos del municipio y el 6.5% restante va para el departamento. La liquidación es hecha por los vendedores y distribuidores de gasolina a través de un formulario creado por el municipio, mientras que el recaudo lo realiza la Secretaría de Hacienda Municipal. En nuestro ejemplo, supongamos que usted paga todos los meses 1.250.000 pesos en gasolina para el carro de domicilios. En realidad, todos los meses usted está pagando 1.250.000 pesos por una cantidad de gasolina que realmente vale 1.000.000 de pesos. Los 250.000 pesos adicionales corresponden a la sobretasa a la gasolina, que es retenido por la estación de servicio para posteriormente girar 185.000 pesos al municipio y 65.000 pesos al departamento. El sexto impuesto subnacional asociado a ingresos y utilidades es el impuesto sobre el servicio de alumbrado público, el cual debe ser pagado por cualquier persona o empresa que esté suscrita al servicio de energía eléctrica y se calcula a partir de su consumo mensual. Los responsables de su liquidación y recaudo son las empresas que prestan el servicio, quienes posteriormente lo giran al municipio. En nuestro ejemplo, asuma que mensualmente su panadería consume el equivalente a 200.000 pesos en electricidad y el municipio le cobra el 10% del recibo como impuesto sobre el servicio de alumbrado público. En este caso, usted debe pagar a la empresa de energía del municipio 220.000 pesos, donde los 20.000 pesos adicionales son girados por la empresa de energía al municipio. El séptimo impuesto subnacional asociado a los ingresos y utilidades es cobrado a los propietarios de vehículos automotores que no sean de servicio público y que estén matriculados en el municipio. La liquidación del impuesto o el cálculo del valor a pagar es hecho por el propietario del vehículo, pero el precio del vehículo que se usa para la liquidación es determinado por el Ministerio de Transporte. En nuestro ejemplo, si su carro de domicilio, según el Ministerio de Transporte, cuesta 30 millones de pesos y el impuesto se define como el 1% del valor del vehículo, usted debería pagar anualmente 300.000 pesos de impuesto al municipio donde lo tiene matriculado. El recaudo lo hace la Secretaría Departamental de Transporte, quien posteriormente lo gira al municipio o a la Secretaría Municipal de Transporte en caso de que el municipio cuente con una. Pasando a rubros de la renta extractiva asociados a ingresos y utilidades que provienen únicamente del sector de hidrocarburos, el ejemplo más representativo son los dividendos que Ecopetrol le paga al Estado. Según nuestro ejemplo de la panadería, los dividendos son las utilidades que la empresa reparte a sus dueños o accionistas a final de cierto periodo. De la misma forma que el Estado es dueño de la mitad de su panadería, en nuestro ejemplo, el Estado es dueño de más del 88% de Ecopetrol. Esto significa que cuando Ecopetrol reparte utilidades, el Estado recibe dividendos y estos se consideran un rubro dentro de la renta extractiva. En este sentido, el proceso para la generación de este rubro comienza con la generación de ingresos provenientes de la operación de la empresa, es decir, la extracción de hidrocarburos o, según nuestro ejemplo, la venta de pan. Después de cubrir los costos de operación y demás deducciones, Ecopetrol genera unos excedentes financieros que son reportados a su mesa directiva por medio de sus estados financieros. Luego, la mesa directiva decide la forma como estos excedentes financieros serán repartidos en forma de dividendos a sus accionistas o propietarios. Y por último, el dinero distribuido al Estado en su calidad de dueño parcial de la empresa es recibido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cabe mencionar que en el sector minero no hay una empresa comparable con Ecopetrol. Tampoco hay ejemplos de rubros de la renta extractiva asociados solamente a ingresos y utilidades de empresas del sector minero. A continuación, veremos los rubros de la renta extractiva asociados a la producción de la industria extractiva.